La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Muy buena noche a todas y todos los que disfrutan de la buena programación, la 95.2 a través de su programa Diáspora. Más de una década acompañando su vida diaria y la ilustración en la música. Y en este último año o algo más estamos reportando todo lo que tiene que ver con la poesía y la crítica literaria. Muy buena noche, Fernando. Muy buenas noches, Nacho, Liliana, Jesús en los controles. Es un gusto reencontrarme con ustedes y con toda la gran audiencia de la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander. Como siempre, les estaré hablando de literatura. Hoy nuevamente corresponde el turno a las sesiones Las Mil y Una Páginas y Las Voces del Parnaso. A los seguidores del blog Palabra Escrita, un saludo muy especial. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Fernando, Nacho, Jesús, que nos acompaña en los controles, y a todos ustedes que por supuesto nos acompañan y no se pierden uno de nuestros programas. Y de esta manera abrimos otro nuevo capítulo a través de esta página que se denomina Diáspora. Nuestro invitado en la cartografía musical es un señor que lleva por nombre de pila bautismal Edward Kennedy Ellington, nacido un 29 de abril de 1899 en Washington y partió a la eternidad el 24 de mayo de 1974. Compositor, pianista, líder de una inmortal Big Band, y lo que lo llevó a una carrera que abarcó más de 50 años, desde 1923 hasta su partida. Duke Ellington, hijo de Edward Kennedy Ellington, nació, como ya habíamos dicho, a finales del siglo XVIII. Sus padres fueron James Edward Ellington y Daisy Kennedy Ellington, ambos pianistas. Su madre tocaba principalmente canciones de salón y James prefería las áreas operísticas. Vivían con sus abuelos maternos y el 15 de abril de 1879 se mudaron a Washington para posteriormente en 1886 con sus padres los Ellington realizaron planos para la Armada de los Estados Unidos. Cuando Ellington era niño, su familia mostró un orgullo y apoyo racial en su hogar, así que, como lo hicieron muchas otras familias, en esta gran secesión o escisión más bien de lo que era el aprecio o no por toda la familia afro. Trabajaron para proteger a sus hijos de las leyes en este aspecto. A la edad de 7 años, Duke Ellington comienza a tomar lecciones de piano de Marietta Clinkscale. Daisy rodeó a su hijo de mujeres dignificadas para reforzar sus modales y enseñarle a vivir elegantemente. Es entonces como damos inicio con nuestra primera canción de sus primeros años de Duke Ellington, el Duque, y escucharemos Toma la A de Train. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora.
Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Los amigos de la infancia de Duke Ellington notaron que su estilo casual, improvisado, su gracia natural y su vestir pulcro le dieron el aspecto de un joven noble y comenzaron a llamarle el Duque o Duke. Él le da crédito a su amigo Edgar McIntyre en el sobrenombre, comillas. Creo que sintió que para que yo fuera elegible y acompañarlo constantemente debía tener un título, así que me llamó Duke, declaró posteriormente. Aunque Ellington tomó lecciones de piano, estaba más interesado en el béisbol. En un primer inicio de su vida, el presidente Teddy Roosevelt a veces venía en su caballo, se paraba y nos miraba a jugar, recuerda. Ellington fue a la Armstrong Technical High School en Washington y obtuvo su primer trabajo vendiendo cacahuetes a los senadores de Washington en los partidos de béisbol. Para el verano de 1914, cuando da inicio la Primera Guerra Mundial, mientras trabajaba como un soda jerk en el Puddle Duck Coffee, Ellington escribió su primera composición denominada El Rack de la Fuente de Soda. Creó la pieza a oído, pues no había aún aprendido a leer y escribir música. Tocaba el Soda Fountain Rack como un vals de un solo paso, de doble paso, un tango y un foxtrot, recuerda Ellington. La audiencia nunca supo que esa misma pieza se creía que tenía mi propio repertorio. En su autobiografía The Music is My Mistress, la música es mi amante, escrita en 1973, expresó que extrañó las clases de piano a que iba, sintiendo en aquel tiempo que tocar piano no era para él su talento. Comenzó a entrar a escondidas a la sala de billar de Frank Holiday en los años de sus 14 primeros decenios. Escuchar a la pianista de sala de billar tocar, el amor de Ellington por los instrumentos se incendió y comenzó a tomar allí sus estudios de piano en serio. Continuemos entonces con nuestra segunda canción, que se denomina La Muñeca de Satín.
Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. La semana pasada estuve leyéndoles algunos fragmentos de una entrevista que se le realizó al crítico literario uruguayo Ángel Rama el 4 de mayo de 1969 en la sesión Lecturas Dominicales del diario El Tiempo de Bogotá. Allí hice referencia a que Rama se encontraba en Bogotá porque había venido a dictar un curso sobre literatura latinoamericana en la Universidad Nacional. Hoy voy a leer otros fragmentos de esta entrevista, 3 fragmentos muy breves que me parecen fundamentales, que muestran la grandeza de este crítico. Un fragmento se refiere a la poesía, otro a la crítica y otro es un balance que hace Rama sobre las obras y los autores que sobrevivirían en el futuro y que hoy podemos ver muy claramente son los que han sobrevivido. Sobre la poesía, como en determinado momento en la entrevista Rama expresó que uno de los elementos negativos del boom latinoamericano, ustedes recordarán que la semana pasada hablamos justamente de eso, uno de los elementos negativos del boom latinoamericano había sido que se había dejado de lado la poesía de esta parte del mundo, que es tanto o más importante que la narrativa. El periodista del Tiempo le pregunta a Rama: usted decía que la poesía latinoamericana es tanto o más importante que la narrativa, pero que no se conoce. ¿Qué ha ocurrido? El problema, dice Rama, es que la poesía, por descansar sobre un fenómeno estilístico casi intraducible, no ha tenido la repercusión que ha tenido la novela, y como nosotros en el fondo somos coloniales y el producto nos parece más importante si viene de afuera que si lo publica el vecino de la esquina, entonces le hemos dado más atención al éxito de la novela en Europa. Además, las escuelas modernas de poesía, Paz, Fernández, Retamar, Parra, Molina, Padilla, ofrecen líneas más ricas y variadas que la narrativa. Ahora, la poesía se está haciendo más prosaica o cantada. En este último aspecto, me parece que el contar poético a través del canto es de las tradiciones más ricas de América, como ocurre con la payada, la guantanamera o el vallenato. Todo esto pertenece también a la poesía y creo que la poesía cantada es un buen camino para que la poesía vuelva a ser un arte de grandes sectores sociales. Sobre la crítica, le pregunta el periodista, dice periodista: al mismo tiempo que se registra el gran movimiento literario, es evidente también una gran ausencia de críticos, hasta el punto de que los novelistas han tenido que volverse comentaristas. ¿Podría ser esta una bomba de tiempo contra la literatura latinoamericana? Bueno, dice Rama, pienso que en América también existe una línea crítica importante que ocupa un lugar más discreto que la narrativa porque su papel no es de vedette de music hall, aunque eso sí, me parece que en Colombia el desarrollo de la crítica no ha tenido la importancia que empieza a tener el de la novela. Lo cierto, en realidad, es que todos los escritores actuales son críticos y muchos lo fueron antes de comenzar a escribir. Don Octavio Paz, por ejemplo, llegó a pensar que es mejor crítico que poeta. Pero es indispensable que, aparte de los escritores críticos, se desarrolle la crítica independiente, porque es una función fundamental para que se forme una cultura. Yo diría, sin que esto se ponga sobre mi espalda, porque lo digo muy objetivamente, que la mejor zona de análisis crítico es el sur de Sudamérica. Y es importantísima y fundamental la tarea de crítica literaria, y esto lo digo yo, no lo dice Ángel Rama, esa tarea que supone no solo los comentarios de textos, sino los análisis profundos de las obras, es lo que continuamos haciendo aquí desde Diáspora en la sesión Palabra Escrita. Antes lo hacíamos todas las semanas, ahora lo estamos haciendo todos los primeros programas de cada mes. Por último, en el balance anticipado que hace Ángel Rama sobre las obras futuras, le pregunta al periodista: ¿quién cree
¿Qué va a quedar del movimiento literario de hoy cuando sus nietos comiencen a leer? Escuchen lo que dice Rama. En concreto, creo que Rulfo, y si reparamos en Rulfo, es un autor que analizamos aquí en Palabra Escrita. Hicimos un estudio de Pedro Páramo titulado El eco en la sombra, un estudio que tuve el gusto, por otra parte, de estar presentando en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de India. Un segundo escritor nombrado es Onetti, de quien leímos hace unas semanas unos fragmentos del Pozo en la sesión Las 1001 páginas. Rama nombra en tercer lugar a Rayuela de Cortázar, texto que no hemos trabajado todavía aquí en Diáspora, pero recordemos ese exhaustivo análisis de continuidad de los parques, ese cuento de final del juego que hice casi al comienzo de mis participaciones en el programa. El crítico literario nombra como otra obra que sobrevivirá al paso del tiempo a la mítica 100 años de soledad, que es el texto que estaré leyendo en el segundo bloque de esta sesión, Las 1001 páginas, al igual que, como hice con El Pozo de Juan Carlos Onetti, leeré un fragmento del principio de la obra mayor del escritor colombiano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Finalmente, Ángel Rama indica que Felisberto Hernández va a ser otro de los supervivientes. También lo hemos trabajado aquí, concretamente analicé el texto Muebles el Canario, de Nadie encendía las lámparas, y Mario Vargas Llosa, con el que podemos comprobar que no se equivocó lo más mínimo, porque todos estos autores que Rama nombra en el 69 fueron los que han sobrevivido, y es destacable que ni Gabriel García Márquez ni Mario Vargas Llosa habían ganado el premio Nobel en la época de esta entrevista, lo que da más valor todavía a las palabras de Ángel Rama. En cuanto a la obra del Nobel peruano, como no podía ser de otra manera, también ha sido estudiada en Diáspora. Ustedes recordarán el análisis literario de día domingo, ese increíble relato que se encuentra en el libro Los Jefes. Y si no se acuerdan, no hay problema, porque ya sea ese análisis de Mario Vargas Llosa como cualquiera de los otros que hemos nombrado, ustedes lo pueden volver a escuchar en el blog de autor Palabra Escrita, en la sesión Palabra Escrita Radio, donde pueden encontrar todos los programas de esta última temporada de Diáspora, donde yo he estado participando, agregándole a esta audición tradicional de la 95.2 FM el toque literario. Hagamos aquí una pausa en Las 1001 páginas y regresamos con la lectura de un fragmento del comienzo de 100 años de soledad. Diáspora, para gente como tú, sensible al mundo del arte y de la palabra. Duke Ellington entonces empieza a escuchar, mirar e imitar a los pianistas de ragtime, no solo en New York, sino también en Washington, Filadelfia y Atlantic City, a donde fue de vacaciones con su señora madre durante los meses de verano. El maestro de música Henry Louis Grant de Dunbar High School le dio lecciones privadas de armonía y posteriormente tomó clases con cualquier cantidad de pianistas y personas muy dedicadas y casi que geniales en ello. Comenzó a tocar en conciertos en café y clubes y alrededor de Washington, D.C. Su apego a la música era ya tan fuerte para 1916 de la posguerra, tanto así que rechazó una beca de arte del Instituto Pratt de Brooklyn. 3 meses antes de graduarse, abandonó la Armstrong Manual Training School, donde estaba estudiando arte comercial. Mientras trabajaba como pintor de señales independientes desde 1917, comenzó a formar grupos para tocar danzas. En 1919 conoce al baterista Sonny Greer de New Jersey, donde este le alentó a sus ambiciones de volverse definitivamente un músico profesional. Duke Ellington construyó su negocio musical a través de su trabajo de día. Cuando un cliente le pedía hacer una señal para un baile o una fiesta, él le preguntaría si tenía algún entretenimiento musical. De no ser así, Ellington se ofrecía para tocar en estas ocasiones. Poseía también en ese mismo momento un trabajo de mensajero con los departamentos de la Armada estadounidense y el Estado de la Unión Americana, donde consiguió un amplio rango de contactos.
se mudó a la casa de sus padres y se compró una propia donde se volvería un pianista exitoso. Y con esta temprana vida de este genial director de Big Band Universal, que transformó la historia de la música no solamente en Estados Unidos sino en el mundo entero, continuamos con nuestra tercera canción denominada Stormy Weather. Keeps raining all the time.
Las 1001 páginas. Un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Veamos el comienzo entonces de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarropados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando los 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no era, en aquel tiempo, no creía demasiado en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no se consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos el oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente, hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y la prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda su vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera ni de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la negación.
de un científico y aún a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa a la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras, y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de la fiera, la desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez, le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. Y ustedes ahora tendrán el trabajo de continuar leyendo la novela para ver qué pasó con esos mapas y qué pasó con la vida de José Arcadio Buendía, de Melquíades, de Úrsula y de todos los personajes de esta inmensa novela que es 100 años de soledad. Sigue sintiendo los sonidos. Diáspora. Transcurre entonces así que Duke Ellington, como diseñador gráfico y como músico también, diseñaba sus propias estrategias para desarrollarse en ambas modalidades. Al principio tocó entre otros ensambles y a finales de 1917 formó su primer grupo denominado The Duke's Serenaders, la rondalla de Duke. Su anuncio del directorio telefónico los nombraba como Colored Syncopators, sincopadores de colores. También era el agente de su grupo. Su primera fecha de concierto fue en el Hall del True Reformer, de donde regresó a casa con 75 centavos. Tocó a lo largo del área de Washington, D.C. y en Virginia para fiestas y bailes privados de sociedad. La banda incluía a su amigo de infancia Otto Hardrick, quien comenzó tocando el contrabajo, moviéndose luego al saxofón en do y finalmente estableciéndose en el saxo alto. Arthur Wetzel en la trompeta, Elmer Snowden en el banjo, Sonny Green en la batería, y la banda prosperó tocando tanto para audiencias afroamericanas como para blancos, una rareza en la sociedad segregada de la época. Es lo mismo que hemos venido reseñando a través de todos los artistas del nacimiento del jazz, del blues y del swing. Pero continuemos con nuestra siguiente canción, que se denomina Blau bei Blau.
de mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. Y en nuestra sección Aroma de Mujer queremos darle un saludo muy especial a nuestro escritor, poeta ocañero Orlando Carvajalino, quien ha venido compartiendo algunos textos poéticos de Felisa Escobar Carvajalino de Duque, quien es nuestra invitada de hoy en Aroma de Mujer. Ella es hija de Leonor Carvajalino Caballero y Carlos Escobar. Se dice que la poesía y la espiritualidad le vienen por herencia. No en vano, don Marco Aurelio Carvajalino Caballero, su tío materno, es considerado como uno de los mejores poetas ocañeros. De igual manera, y para reafirmar los nexos de la poetisa con la cultura, es prima hermana del médico, escritor y académico Aurelio Carvajalino Cabrales, autor de textos de narrativa facturados con pulcritud y atildado manejo idiomático. Más allá, los Carvajalino están emparentados con los Pacheco, en cuyas diversas ramas encontramos también poetas y prosistas de valía, entre quienes se cuenta a Jorge Pacheco Quintero. Este texto que estoy leyendo corresponde al blog Academia de Historia de Ocaña de fecha 5 de noviembre de 2010. La labor poética de Felisa Escobar comenzó a darse a conocer a través de algunas publicaciones de Mario Javier Pacheco y la revista Horizontes Culturales. En 1995 da a conocer Ansias de vuelo y en 1998 es incluida en la antología bilingüe Poesía Latinoamericana. A raíz del 8º Festival Internacional de Poesía, reunido en Medellín en 1998, aparece la selección Nuevas Voces de Fin de Siglo de Juan Revelo Revelo, que incluye también algunos poemas de esta figura de la lírica nacional. En 1999 figura ya como coautora del poemario Triángulo Equilátero, junto con las poetisas María Teresa Arrazola y Carolina Mayorga. En este mismo año se publica Granos de Arena, hermosa selección de poemas por la paz escrito por mujeres. Su publicación, Madura Sed, reúne 47 poemas escritos con impecable sentido de la economía literaria, manejo pulcro y suave de la lengua. La poetisa Matilde Espinosa se refiere a Felisa Escobar en estos términos. De esta creación nos sorprende la imagen transparente, es decir, limpia pero llena de aire luminosa, que entrega el mensaje sin el rebusque afectista que muchas veces desfigura y maltrata la atmósfera que envuelve el poema. De este texto poético Madura Sed, al igual que otras producciones de nuestra invitada de hoy, Felisa Escobar, se dice también que nos transporta al universo de lo bello, de lo cálido, de lo añorado. Por sus creaciones transita el amor y con rumores de ensueño que se vuelven palabras cálidas y suaves. Dejemos volar entonces nuestros sentidos con estos poemas. El viaje y mar. El viaje. Sin camino de retorno, desde la orilla del silencio, comencé el viaje hacia mi propio destino. Mar. Latido sin sosiego de todos los azules en cuyo palpitar se mece el infinito. Déjame estar inmersa en tus entrañas, medusa y red, sirena y alga viva. En tu orilla soy un grano de arena que reverbera al sol en las mañanas. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial de Norte de Santander.
Cuando al baterista de Sonny Greer es invitado a unirse a la orquesta de Wilbur Sweetman en la ciudad de New York, Duke Ellington, en desagravio por este robo literal de su baterista, toma la fatídica decisión de dejar atrás su exitosa carrera en Washington y trasladarse a Harlem, volviéndose parte del renacimiento de estas nuevas modalidades de baile que fueron surgiendo allí, como el Charleston, el teatro musical afroamericano, incluyendo la obra Shuffle Along de Eubie Blake. Después de que los jóvenes músicos dejaron la orquesta de Sweetman para trabajar por cuenta propia, encontraron que la escena del jazz emergente para aquellos años, 1920, era altamente competitiva y difícil de roer. Competían en el billar de día y tocaban en cualquier concierto que pudiesen encontrar. La joven banda conoció al pianista de Stride, Willie the Lion Smith, quien los introdujo a la escena y les dio dinero. Después tocaron en fiestas de rent house, fiestas donde los inquilinos de un lugar contrataban a músicos para que tocaran mientras ellos pasaban el sombrero y colectar el dinero para poder sufragar su renta, para así poder mantenerse. Después de algunos meses, los jóvenes músicos regresaron a Washington sintiéndose desanimados. En 1923, entonces, en un concierto en Atlantic City de New Jersey, les trajo una fecha de concierto en el prestigioso club exclusivo de Harlem. Esto seguido posteriormente con una oferta para Hollywood Club y un compromiso para el número 49 de Broadway, donde allí ya empieza a desarrollar potencialmente su propuesta musical Duke Ellington. Escucharemos a continuación Jam by Jam, trabajo por trabajo. Esto es Duke Ellington y los inicios de la música universal a través de la Big Band en diáspora.
cuento entre cuentos, porque el adulto se recrea leyendo. De nuestra sección de cuento compartimos Vientre de papel y otros relatos de Víctor Antonio Luna Prada. Este libro fue publicado por la Gobernación de Norte de Santander, Secretaría de Cultura, en convenio con la Asociación de Escritores de Norte de Santander en el centenario del departamento en el 2010, el primer concurso departamental de cuento en homenaje al escritor ocañero José Eusebio Caro. El texto se titula Jauría babeante. Cuando lo vi aparecer, venía tambaleándose y con la mirada perdida en el gentío al que no parecía temer. Estaba tan desprotegido, en medio de la gleba que lo golpeaba, que a nadie pareció extraño que surgiera de pronto a su espalda un jayán obeso con un garrote siniestro que desgarró sin piedad en la cabeza del desdichado zapatero flaco. El golpe devastador lo arrojó con violencia contra el pavimento ennegrecido por el hollín de las llantas quemadas en la revuelta. Trató angustiosamente de pararse, pero el patadón aleve que le dio en la cara a un desgraciado lo devolvió al encuentro con su destino. La jauría babeante le cayó encima para destrozarlo por haber tenido la osadía de reprocharle sus desmanes. Allí, tendido boca abajo, vio desfilar entre puntapiés y taconazos los miserables años de remendón llenos de carencias y frustraciones y los momentos felices de la juventud cuando las ilusiones hacen iguales a los hombres. Segundos antes presintió la estocada de un toro en la cruz de su espalda y creyó que había llegado la hora de su muerte gloriosa en el ruedo como en los sueños de matador hace tiempos sepultados. Entonces, la puñalada obscena penetró su carne y lo trajo de regreso a la realidad indigna. Con el último esfuerzo logró sentarse en el andén, muy cerca de los policías indolentes que recostados contra las vitrinas miraban sin inmutarse. Allí estaba, desangrándose, resignado y solo, asumiendo su desgracia con la entereza de un perro moribundo. Yo miraba aquello estupefacto. Quise ayudarlo, tomar entre las mías su mano lívida. Solo pude cambiar de canal. Diáspora. Para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Duke Ellington era conocido porque tocaba al final de cada presentación su trompeta. El grupo era llamado inicialmente, cuando empezó a tocar en el número 49 de la calle de Broadway, Elmer Snowden y sus Black Sox Orchestra, contando con 7 miembros, incluyendo al trompetista Bubber Milley. Después se renombraron como The Washingtonians. Snowden entonces dejó a principio de 1924 a Duke Ellington, tomando su lugar como líder de la banda, y después de un incendio el club fue reabierto llamándolo Club Kentucky, a menudo referido como Kentucky Club. Escucharemos nuestra siguiente canción, que lleva por título A Bundle of Blue. Es de las primeras composiciones que él realizó, ya como lo mencionamos en un inicio.
Y de esta manera estamos cerrando una nueva página en este gran libro que se denomina Diáspora. Muy buena noche, Liliana. Muy buena noche, Fernando, Nacho, a Jesús y a Miguel que nos han acompañado en la producción de hoy. Y por supuesto, no se les olvide escucharnos todos los jueves a las 8 a 9 de la noche con repetición. Los domingos a las 7 de la noche. Fernando, muy buena noche. Bueno, buenas noches, Liliana y demás compañeros de Diáspora. Como siempre, un gusto reencontrarme con todos ustedes aquí en los micrófonos de la 95.2